Hola queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Continuamos entonces aquí en por su canal para seguir con la lectura del Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, haznos dóciles a sus inspiraciones para gozar de los bienes eternos, desde ahora y para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor, que sea nuestro amparo, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, alabado sea Jesús, por estos días, por estos momentos agradables de lectura. Recuerden que el conocimiento nos lleva al conocimiento de Dios. Y pues bueno, continuaremos. ¿Qué creen que continuamos con el librito de oraciones? Y nos está dando algunos consejitos de cómo hacer un examen de conciencia. Hagamos 3 o 4 para que podamos razonarlos. Uno de ellos es una pregunta, por ejemplo: ¿he malgastado el dinero en vanidades o caprichos o comprado cosas innecesarias o que van más allá de mis posibilidades? El segundo sería: ¿he dicho mentiras? ¿Con algunas de ellas he perjudicado a otros? El tercero sería: ¿he hablado o pensado mal de otros? ¿Levanté falsos testimonios contra alguien? Y el cuarto, y ahí nos detenemos: ¿he tenido envidias? ¿He sido orgulloso? ¿Desprecié a otros? En una pregunta vienen varias preguntas, ¿verdad? Como esta última: ¿he tenido envidias? ¿He sido orgulloso? ¿Desprecié a otros? Bueno, razonemos y pongámonos en presencia de Dios, siempre teniendo presente que la confesión, la parte del examen de conciencia, es muy importante para que el confesor nos pueda poner la penitencia, ¿verdad? Y de ahí continuaremos. Nos faltan ya otras poquitas de esta relación de consejos que nos da el librito de oraciones para la confesión. Continuamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Y dice el Catecismo de la Iglesia, en el punto número 3, recuerden que estamos en el capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. En el punto número 3 dice el título: el Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. Numeral 1091. En la liturgia el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. El deseo de la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que Él ha resucitado, entonces se realiza una verdadera cooperación por ella. La liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Numeral 1092. En esta dispensación sacramental del misterio de Cristo, el Espíritu Santo actúa de la misma manera que en los otros tiempos de la economía de la salvación. Prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea, hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador. Finalmente, el espíritu de comunión une la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo. Un título: el Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo. ¿Cómo es esto? Dice el numeral 1093. El Espíritu Santo realiza en la economía sacramental las figuras de la antigua alianza, puesto que la Iglesia de Cristo estaba preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel, y en la antigua alianza la liturgia de la Iglesia conserva como una parte integrante e irreemplazable, haciendo los suyos algunos elementos del culto de la antigua alianza. Punto número 1. Principalmente la lectura del Antiguo Testamento, dice. El 2. La oración de los salmos. Y el 3. Y sobre todo la memoria de los acontecimientos salvíficos
y de las realidades significativas que encontraron su cumplimiento en el misterio de Cristo, la promesa y la alianza, el éxodo y la Pascua, el reino y el templo, el exilio y el retorno. Todo ha sido un caminar de la iglesia hasta estos tiempos. Numeral 1094. Sobre esta armonía de los dos testamentos se articula la catequesis pascual del Señor y luego la de los apóstoles y de los padres de la iglesia. Esta catequesis pone de manifiesto lo que permanece oculto o lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento. El misterio de Cristo es llamada catequesis tipológica porque se revela la novedad de Cristo a partir de figuras, tipos que lo anunciaban en los hechos, las palabras y los símbolos de la primera alianza. Por esta relectura en el Espíritu de verdad, a partir de Cristo las figuras son explicadas. Así el diluvio y el arca de Noé prefiguraban la salvación por el bautismo, y lo mismo la nube y el paso del mar rojo. El agua de la roca era la figura de los dones espirituales de Cristo. El maná del desierto prefiguraba la Eucaristía, el verdadero pan del cielo. Numeral 1095. Por eso la Iglesia, especialmente durante los tiempos de Adviento, Cuaresma y sobre todo en la noche de Pascua, relee y revive todos estos acontecimientos de la historia de la salvación en el hoy de su liturgia. Pero esto exige también que la catequesis ayude a los fieles a abrirse a esta inteligencia espiritual de la economía de la salvación, tal como la liturgia de la Iglesia la manifiesta y nos la hace vivir. Numeral 1096. Liturgia judía y liturgia cristiana. Un mejor conocimiento de la fe y de la vida religiosa del pueblo judío, tal como son profesadas y vividas aún hoy, puede ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la liturgia cristiana. Para los judíos y para los cristianos, la Sagrada Escritura es una parte esencial de sus respectivas liturgias. Para la proclamación de la palabra de Dios, la respuesta a esta palabra, la adoración de alabanza y de intercesión por los vivos y los difuntos, el recurso a la misericordia divina, la liturgia de la palabra en su estructura propia tiene su origen en la oración judía. La oración de las horas y otros textos formularios litúrgicos tienen sus paralelos también en ella, igual que las mismas fórmulas de nuestras oraciones más venerables, por ejemplo el Padre Nuestro. Las plegarias eucarísticas se inspiran también en modelos de la tradición judía. La relación entre liturgia judía y liturgia cristiana, pero también la diferencia de sus contenidos, son particularmente visibles en las grandes fiestas del año litúrgico como la Pascua. Los cristianos y los judíos celebran la Pascua de la historia orientada hacia el porvenir en los judíos. Pascua realizada en la muerte y en la resurrección de Cristo en los cristianos, aunque siempre en espera de la consumación definitiva. Numeral 1097. En la liturgia de la Nueva Alianza, toda acción litúrgica, especialmente la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, es un encuentro entre Cristo y la Iglesia. La asamblea litúrgica recibe su unidad de la comunión del Espíritu Santo que reúne a los hijos de Dios en el único cuerpo de Cristo. Esta reunión desborda las afinidades humanas, raciales, culturales y sociales. Numeral 1098. La asamblea debe prepararse para encontrar a su Señor, debe ser un pueblo bien dispuesto. Esta preparación de los corazones es la obra común del Espíritu Santo y de la asamblea, en particular de sus ministros. La gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. Estas disposiciones preceden a la acogida de las otras gracias ofrecidas en la celebración misma y a los frutos de vida nueva que está llamada a producir. Título: El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Numeral 1099. El Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia, principalmente en la Eucaristía, y análogamente en los otros sacramentos. La liturgia es memorial del misterio de la salvación. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. Numeral 1100. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, recuerda primeramente
a la asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida. La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía y los salmos que se cantan. Las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella reciben su significado las acciones y los signos. Numeral 1101. El Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazones, la inteligencia espiritual de la palabra de Dios a través de las palabras, las acciones y los símbolos que constituyen la trama de una celebración. El Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. Numeral 1102. La fe se suscita en el corazón de los no creyentes y se alimenta en el corazón de los creyentes con la palabra de la salvación. Con la fe empieza y se desarrolla la comunidad de los creyentes. El anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza, exige la respuesta de fe como consentimiento y compromiso, con miras a la alianza entre Dios y su pueblo. Es también el Espíritu Santo quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. La asamblea litúrgica es ante todo comunión de la fe. Numeral 1103. La anánesis, la celebración litúrgica, se refiere siempre a las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio. En la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros según la naturaleza de las acciones litúrgicas y las tradiciones rituales de la Iglesia. La celebración hace memoria de las maravillas de Dios en una anánesis más o menos desarrollada. El Espíritu Santo, que despierta así la memoria de la Iglesia, suscita entonces la acción de gracias y la alabanza, que es decir, la doxología. Por ahí nos vamos a detener, queridos amigos, lectores, escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos y pidamos por la paz del mundo, por los 5 continentes, y oremos por los jóvenes, por los niños, por los adolescentes, por las familias, que no se dividan ya, que no haya tanta indiferencia, envidia, orgullo, egoísmo. Que Dios extienda siempre su sombra hacia todos nosotros, sus hijos, sus criaturas. Nos ha creado para alabarlo, para adorarlo, para bendecirlo, darle gracias en todo momento y en cualquier lugar. Por eso pidamos con fuerza, unamos nuestras oraciones a los ángeles, a los santos, a la Virgen, a Jesucristo, que esta obra no pare porque lleva un curso ya bien definido. Entonces, recuerden darle like, suscribirse y compartir. Esto es beneficio para la salvación eterna, porque un día estaremos frente al Padre y enfrente a nuestro Señor Jesucristo y frente a María, y veremos a nuestros amados hermanos que han partido antes de esta vida terrena a la vida eterna. Que Dios nos ampare, nos proteja, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Queridos amigos, lectores, hermanos en Cristo, soy Chuchín el Catequista. Nos vemos pronto si es la voluntad del Padre.